Porque nada es imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. La fuerza, el poder, la unción del Espíritu Santo esté en el corazón, en la mente de cada persona que se conecta con este Evangelio diario. Recuerda que estás en las oraciones de estos tres hermanos sacerdotes que evangelizamos por medio de las redes. Estás en el corazón de la oración de esta familia que se ha dedicado completamente a Dios y comparte la experiencia contigo. Si no te has suscrito al canal, bienvenido. Suscríbete y haz parte de esta familia que ora desde tantos lugares por tantas necesidades. No estás solo, caminamos contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Oramos con el Salmo 44. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y tu casa paterna. Prendado está el Rey de tu belleza, póstrate ante Él, que Él es tu Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el Rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Las traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Les comparto el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículos 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor nos habla de las condiciones indispensables para heredar el reino de Dios. Es decir, para que Dios pueda reinar en mi corazón. Cuando Jesús decía, el reino de Dios está cerca, es más, ya está entre vosotros, significaba que de la gente que lo rodeaba, ya habían varios de los discípulos en quien Dios reinaba en sus corazones y en sus vidas. Pues para que podamos heredar ese reino de Dios, tenemos que tener unas actitudes concretas, llamadas las bienaventuranzas. El sufrir, el llorar, el sentir hambre,
Son características propias de quien quiere dejar que Dios reine en su vida. El heredar el reino de Dios no significa simplemente, como cuando en esta vida presente esperamos una herencia, algo que nos deja el papá, la mamá, un tío que tiene bienes y esperamos una herencia. Heredar el reino de Dios significa heredar la fe de Abraham, significa que esas promesas que Dios hizo a Abraham, de hacer de él una nación, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, es heredar esa fe, donde Cristo, el Mesías anunciado por los profetas, se convierte en el Rey y Señor de mi vida. Santa Teresita entendió esto, de que no hay que esperar el cielo para ver qué me dan cuando me muera, sino que empiezo a vivir el cielo aquí en la tierra. Sor Isabel de la Trinidad dijo: he encontrado el cielo aquí en la tierra, porque Dios es el cielo y Dios vive en mí. Pues para que Dios viva en mí, dice el Señor hoy en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres. ¿Y por qué el ser pobre es importante para que Dios viva en mí, para que Dios reine en mí? Porque el rico no necesita nada. Y esta pobreza no habla de bienes materiales, sino habla de una actitud del corazón frente a la vida. Sentirme pobre es sentirme necesitado de la otra persona, es sentirme necesitado de Dios, es sentirme necesitado de una comunidad, del Evangelio. En cambio, puede haber una persona muy pobre económicamente hablando, pero llena de orgullo, llevada de su parecer, no necesita de nadie, es alérgico a la gente, no le importa a nadie y vive renegando de su vida y de su condición social. Esta persona también necesita llegar a sentirse pobre, necesitada de Dios. Los anahuín, los pobres de Dios, son los que heredarán ese reino de Dios, son los que podrán experimentar a Cristo reinando en sus vidas. Es difícil, dijo el Señor, que un rico entre en el reino de Dios. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja. La aguja eran las entradas que tenían las ciudades amuralladas, por donde solo podía entrar una persona gateando, agachadita. Es decir, con humildad, con sencillez. Un camello, por su tamaño, no podía entrar por aquel orificio. Es difícil que Dios entre a la vida de una persona que no se siente necesitada de Dios, que siente que tiene todo, que tiene su corazón lleno de cuantas cosas y no se siente necesitada de Dios. Por eso hay personas con muchos bienes económicos que tienen actitud de pobre, porque se sienten necesitadas de Dios. Y hay personas sin bienes económicos que se sienten ricos porque no necesitan de nadie, porque se creen autosuficientes y no podrán dejar que Cristo reine en sus vidas. Es una actitud indispensable para ti y para mí. Bajemos la cabeza, no nos la sabemos todas. Sin Dios no somos nada, somos seres muy pobres, sintámonos pobres. Y eso generará en nosotros una necesidad de buscar de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Esta hambre, vuelvo a repetir, no es el hambre material, es el hambre de Dios. Hay un pasaje de la Escritura que dice: cuando encontraba palabras tuyas las devoraba. Eso es hambre de Dios. Esta hambre la experimenté con mucha fuerza desde mis 17 años, cuando tuve mi encuentro personal con el Señor, y un hambre de Dios, un deseo que no se sacia, un hambre constante por aprender, por conocer más de Él. Y gracias a Dios, al día de hoy no me siento saciado aún. Sigo sintiendo esa hambre, sigo queriendo leer un buen libro de espiritualidad, sigo
deseando conocer más de Dios, hambre de almas, hambre de confesar personas. De esa hambre es que habla Dios, pues es otra actitud que debes integrar a tu vida. Hambre de las cosas de Dios, hambre de que el reino de Dios se extienda. Dice, bienaventurados los que ahora lloran, porque reiréis. Este llorar es asumir la actitud de Jesús. Jesús, ¿por qué llora? Porque no tenía dinero. Jesús, ¿por qué llora? Porque sentía dolor de barriga. No, lloró frente a Jerusalén. Lloró de tristeza de ver que Jerusalén tenía un corazón duro, que mataba a los profetas y no se convertía. Estos deben ser los motivos de llanto de un cristiano. De resto no debemos llorar, ni siquiera porque un ser querido muera debemos quedarnos ahí en el llanto perpetuo. No son motivos auténticos de llanto. Motivo auténtico de llanto, si un alma se pierde, si se pierde una familia, si un niño es dañado en su fe, si el corazón del hombre no se ablanda, nos debe producir llanto. Y ese llanto genera conversión. Se dice del cura de Ars que cuando intercedía 12, 1 de la mañana ante el Santísimo en su parroquia, las gradas del presbiterio quedaban empapadas con las lágrimas de este gran santo. Llorando por su pueblo, Dios mío, que se arrepientan, Dios mío, misericordia por esta gente. Y ese llanto produjo frutos de vida eterna para él y para toda la comunidad de Arsi y de Europa, para toda la iglesia. A mí me hace bien escuchar el testimonio de esas lágrimas. ¿Por qué lloras? ¿Cuáles son tus motivos de llanto? ¿Tonterías de este mundo? ¿Vanidades? Mucha atención con eso. Si lo que te causa llanto no es el reino de Dios, no son las cosas de Dios, estamos lejos de ese reino. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Porque sufres, porque te metiste con la esposa del vecino, porque te metiste con el marido de tu vecina, porque le robaste a alguien, porque hiciste algo malo, sufres. Pues esos son males buscados, decía Mahoma. El pecado trae sus consecuencias. Y ese sufrimiento, desafortunadamente, no sirve para que Dios reine en el corazón de un hombre, para alcanzar el reino de Dios. Ese sufrimiento es por el pecado, y ya el Señor lo ha dicho. Romanos 6:23, el salario del pecado es la muerte. Trae muerte, tristeza a nosotros. Ese sufrimiento no vale para el reino de Dios. ¿Cuál es el sufrimiento que vale? Cuando ustedes sean perseguidos y sufran por causa del Hijo del Hombre. Si tu sufrimiento es por seguir a Cristo, tienes problemas con tu esposo por irte a la iglesia, por seguir a Dios, bienaventurado. ¿Por qué sufres? Hagamos ese examen hoy. ¿Cuáles son mis motivos de sufrimiento? Me metí en deudas, en problemas, por malas decisiones. Bueno, ahí tienes, por malas decisiones. Pero estás sufriendo por querer extender el reino de Dios, por querer ser fiel a tu misión, por ser fiel a lo que Dios te pide. Siga sufriendo. Por ahí va bien. Ese sufrimiento redime, ese sufrimiento es verdadero y auténtico. Que el Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, que estas pocas palabras generen en nosotros auténtica reflexión y deseo de ser verdaderos cristianos. Si asumo estas actitudes concretas, la pobreza espiritual, el hambre de Dios, el sufrir, el derramar lágrimas por la obra de Dios, vivir sufrimientos por el reino de Dios, vas por buen camino. Pidámosle la gracia al Señor de que cuando nos lleguen estos sufrimientos los identifiquemos y sepamos vivirlos con fe. Que el Señor los bendiga y los guarde en el poderoso nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.